¿Qué tal? Buenos días, Gabriel Rolón. Bienvenido a los Libros de Esperanza. ¿Cómo estás? Muy bien, Esperanza, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Gabriel Felipe Rolón Así es. psicólogo, psicoanalista, escritor, presentador de radio, músico y actor también argentino. Famoso por su participación en varios programas de radio y televisión, es autor de varios superventas como Historias de Diván, Los padecientes. Los padecientes y Palabras cruzadas y La felicidad. Y ahora el motivo de esta entrevista es que me mandaron la serie completa de El desafío de amar y todos los demás, El duelo, todos esos, son como 6 libros. 6 libros, exactamente. Que se reeditan en una serie muy linda. Y quisiera hablar justamente de estos libros, si me permites, por favor. Por favor, va a ser un placer. Gracias. Aunque cada libro aborda un aspecto distinto de la experiencia humana, ¿qué hilo conductor une a toda tu colección, Gabriel? Porque hay un hilo conductor, hablas de muchos temas que tienen que ver directa y profundamente con el ser humano, con las emociones y los sentimientos del ser humano. Bueno, justamente vos casi que estás respondiendo la pregunta, ¿no? Has pesquisado de un modo inteligente lo que recorre los libros, que es el interés por acercarme a las experiencias que tienen que ver con las emociones humanas, con las conductas humanas, con aquellas cosas que nos hacen sufrir, con aquellas cosas que hacen que alguien se enamore o se quede solo, con la importancia de la historia que hemos tenido en las decisiones que tomamos en el aquí y ahora. Al mismo tiempo, una experiencia de vida, digamos, que intento acercarme, en algunos casos de un modo muy directo, cuando en los libros que tienen casos clínicos, en otros de un modo un poco más velado en los ensayos, pero está por un lado esto, la persona de carne y hueso, la real, que atraviesa una situación, ya sea del duelo, que enfrenta la búsqueda de la felicidad, que se siente desmesurado por la fortaleza de la pasión que lo recorre, o desapasionado. Entonces, intento ir y meterme allí en esos lugares. Tiene un condimento que es mi mirada clínica, digamos, como psicoanalista, pero tiene además un condimento que ya es, te diría, extra psicoanalítica, que es el tema de, pensarlo desde otros lugares además, pensarlo desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, pensar estas cosas que pasamos los seres humanos, para saber qué nos ocurre, cómo lo enfrentamos, cómo ponernos de pie después de golpes duros, cómo comprender ese universo un poco desconocido, un poco oscuro para nosotros mismos que somos, ¿no? Entonces el libro, o los libros en este caso, tienen como hilo conductor eso, saber y reconocer que somos un misterio y que la invitación que hago en los textos es a intentar iluminar al menos un poco la oscuridad de ese misterio. Esta parte nos genera como una especie, o sea, abordar nuestras emociones desde el sufrimiento nos da una suerte de autoconocimiento a nosotros mismos, de nosotros mismos, una forma de sanar desde ahí, desde el autoconocimiento. Bueno, es quizás la búsqueda más antigua de la humanidad, ¿no? En el oráculo de Delfos tenía 2 frases: conócete a ti mismo y después nada en demasía. Una vez que te conoces, no te desmesures con tus afectos, ¿no? O con tus comportamientos. Porque aquello que en un momento es valentía, en otro, si se desmesura, es crueldad. Porque el amor, que es tan maravilloso, si se desmesura, es dependencia, o es celos, o es posesión. Entonces, nada en demasía. Pero primero, conócete a ti mismo. Porque es allí donde está la raíz de cada una de las decisiones que tomás, de las cosas por las que sufrís, de las cosas por las que serías capaz de jugarte la vida porque las amás. Entonces es muy difícil que alguien pueda saber qué desea si no se conoce. Es muy difícil que alguien de verdad pueda decirle a otra persona que la ama si no sabe quién es, si no sabe qué busca allí, si no sabe qué está dispuesto a dar. Entonces, como bien decís, hay en esa búsqueda, que también es una invitación. Me quedé con la pregunta pasada, ¿no? Un hilo conductor de los libros, esa invitación a que el lector intente mirar hacia adentro y se pregunte quién es,
sin miedo, sin respuestas predeterminadas, porque a lo mejor descubrimos que somos personas que estamos en un lugar muy distinto al que creíamos estar cuando miramos bien hacia adentro e iluminamos lo que nos pasa. Oye, Gabriel, tú tienes muchísimos años de experiencia como doctor, como psicoanalista, un tú a tú. Uh-huh. Y digamos que todos los títulos, permíteme nombrarlos para que también las personas que nos escuchan sepan con más precisión qué títulos. El papel del olor. A ver, tú dime los títulos, pensé que los tenía aquí. Sí, Escucha tu dolor. Sí, Escucha tu dolor. El duelo. Sí. La respuesta está en ti. Uh-huh. El desafío de amar, el precio de la pasión, la felicidad. Uh-huh. Y todos estos títulos, cada uno de ellos nace de lo que tú detectas en tus terapias, en el sufrimiento, en el dolor, en lo que causa esta angustia en tus pacientes y decides llevarlos temáticamente uh-huh. a la palabra. ¿Por qué? En primer lugar, porque me hace bien poder simbolizar, poder plasmar estas cosas que me recorren. Me ayuda a repensarlas. Cuando yo escribo un caso clínico, estoy repensando mis intervenciones, por qué dije lo que dije o pregunté lo que pregunté. Estoy repensando qué le pasaba a esa persona. Entonces es un trabajo bastante hasta catártico para mí, ¿no? Como quien sufre por amor y escribe una canción, que esa canción lo ayuda a sacar un poco su dolor o a manifestar su emoción por estar enamorado. Del mismo modo, yo soy un enamorado de mi práctica clínica, de lo que pasa allí en el consultorio con los pacientes. ¿Por qué no? O sea, soy alguien que se siente profundamente atraído a intentar hacer algo con la angustia del otro. A mí me pasó muchas veces de ir caminando por una plaza y ver a alguien y darme cuenta de que está mal. Tengo mucha experiencia en esto y acercarme. Lenguaje corporal. Claro, y acercarme y preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y me miran, ¿no? Mucho más ahora que en Argentina soy muy conocido, me dice, ¿me vas a analizar acá? Le digo, no, pero ¿estás bien? O sea, ¿puedo hacer algo por vos? No porque yo vaya por el mundo haciendo bondades, no me quiero poner en ese lugar, pero sí hay algo en esa angustia que me convoca a intentar hacer algo por ella. Y los libros me parecieron que eran una buena manera de acercarme a la angustia, a las dudas, a las preguntas de todos aquellos a los que no conoceré nunca, porque yo puedo llegar a tener, no sé, 30 pacientes al mismo tiempo. En mi historia he tenido, no sé, 500, 400, no puedo asegurarte, pero no puedo tener millones como si son potencialmente los que pueden leer un libro, ¿no? Entonces me gusta acercarme ahí, me gusta proponerles una mirada distinta, porque la sociedad es muy cruel. La sociedad te ve triste y te dice que sos débil, te dice que te tenés que levantar, te dice que hasta cuándo vas a sufrir. O sea, hay un avasallamiento. Es demandante completamente. Sí, y avasalla el dolor y la tristeza como si fueran pestes. Y a mí me pareció que exponerles a aquellos que pasan por esas situaciones una visión distinta era algo importante que yo podía hacer por los lectores. Claro, porque también lo que me parece a mí es que un lector, como yo, por ejemplo, si está atravesando por un dolor o una crisis, ¿me ves en mi lenguaje corporal, mi dolor, mi crisis? ¿Sí me lo ves? ¿Ya me leíste? Obvio. Ay, obvio. Eso da un poco de intimidad, eso. También está esto, la suerte, esta forma de identificarte con el dolor de otros, con tus casos, con los casos clínicos, uh-huh, que también son base para muchos de tus libros. Y en ese sentido uno encuentra que un consuelo, uno sentirse solo en esta vida con estos sentimientos. Me parece que está bien eso que decís, de saber que esto no solo me pasa a mí. Ajá. Y de mostrar a veces en los libros cómo algunas personas han podido salir de ahí, cómo han podido resolverlo, porque uno cuando está en esos momentos siente que esto no va a salir más de esto. Y que está solo. Y que está solo, claro. Claro, que yo creo que el punto en una sociedad como la que estamos viviendo es este sentimiento de aislamiento. Estamos más conectados que nunca, pero en realidad más desconectados que nunca. Bueno, vos y yo estamos muy conectados. Tú y yo sí. Sí, porque mirá lo que estás diciendo. Mi próximo libro acá en México sale en abril, se llama La Soledad.
Ah, O sea, el me próximo, lo tienen que mandar, por favor. el próximo tema que quise abordar justamente por pensar esto que vos decís. En la época de la comunicación estamos más incomunicados, más solos que nunca. La relación con el otro se nos dificulta. El otro es una voz, un texto o una imagen bidimensional, en vez de ser una persona que tiene un tono de voz, que tiene un olor, que tiene una manera de abrazar. Entonces, que es un semejante, ¿no? Que es alguien a quien respetar en sus diferencias, en sus similitudes. Entonces nos vamos quedando. La época que vivimos nos invita a aislarnos. Tal vez porque una persona aislada consume más, ¿no? Bueno, Gabriel, tú con tantos años de experiencia, ¿has notado una curva? ¿Atiendes jóvenes, adolescentes? Ya no. Ya Atendí no. a adolescentes mucho tiempo, pero me cansé de pelearme con sus padres. Ah, bueno, harina de otro costal. ¿No? Porque, claro, muchas veces un hijo es el síntoma de algo que pasa en la familia y es más fácil echarle la culpa al chico que hacerse cargo de que ese matrimonio ya no va más, ¿no? De ellos mismos, de hacerse cargo de ellos Claro, mismos. entonces te mandan al chico y cuando el chico empieza a estar bien y empieza a decir, pero pará, esto no es mío, esto es problema tuyo, mamá, esto es problema de ustedes, vienen y te lo sacan, déjamelo ahí, déjamelo sufriendo al nene, que es un síntoma perfecto para que yo no termine separándome, por ejemplo. ¿Sí? Entonces... O ese miedo a autodescubrirte, o sea, yo creo que los adultos somos un poco más herméticos o más temerosos al cambio o a descubrir. Sí es cierto que los hombres batallan más para ir a terapia que las mujeres, por ejemplo, justamente por esto, porque... Mira, en una época era absolutamente así. Yo tenía un 80% de pacientes mujeres. Al menos en Argentina, eso se ha ido equiparando. Yo creo que los hombres de algún modo se empezaron a permitir ser más débiles, ¿no? Vulnerables. Más vulnerables, al tiempo que las mujeres se han hecho más fuertes, han ganado terreno por suerte, digamos, trabajan de otra manera, tienen otros cargos, se hacen cargo de sí mismas, ya ninguna mujer, por lo menos, espero que así sea y sé que todavía hay algunas que sí, pero ya casi, si una mujer te dice, mira, yo me quedo porque ¿qué voy a hacer si me separo? Yo no trabajo, yo no... Es más difícil. Ahora las mujeres trabajan, ganan su dinero, son autosuficientes, lo cual es un desafío para los hombres, porque si ya una mujer no está con vos porque te necesita, no te queda más remedio que hacerte desear. Y para hacerte desear la tenés que tratar bien, tenés que ser considerado, tenés que admitir tus errores. Entonces, me parece que se da un interjuego bastante interesante y que esa misma postura femenina, que ahora es sanamente más desafiante o que puede enfrentar con otra potencia a un hombre, quiebra un poco esa supuesta seguridad del hombre, lo vuelve más vulnerable, lo hiere, y es ahí donde se abre el espacio para que vengan a hacer psicoanálisis. Oye, y esto que me comentas ahorita nos llevó con mi pregunta original, que era si tratabas adolescentes, porque yo solo como madre de familia, con 3 hijos, que entre el más grande y la más chica hay 6 años, poco más de diferencia, y veo una curva importante en el cambio de comportamiento de las generaciones. Creo que se enfrentan los adolescentes, que ahora les dicen de cristal, pero creo que están enfrentando cosas tremendas, cosas que los están aislando, que los están deprimiendo. Hay mucho más ansiedad, mucho más depresión, mucho más enfermedades mentales, no sé, bulimia o cosas. ¿Tú en tu experiencia notas esa diferencia entre los adolescentes de antes y los adolescentes de hoy realmente? Mira, estructuralmente el adolescente enfrenta algunos desafíos. Eso desde la caverna hasta hoy. Siempre estar en la adolescencia es enfrentar un cambio, es enfrentar un cuerpo que se desconoce, unos nuevos impulsos eróticos que de niño estaban adormecidos y ahora las hormonas ponen en movimiento y que te empujan a la búsqueda del encuentro sexual, y en la familia no se puede porque es incesto, entonces hay que salir de la familia, hay que armar grupos de pares. Bueno, son desafíos que se han enfrentado siempre. Ahora, yo me opongo a esa idea de la generación de cristal. Por eso lo mencioné yo también. Yo me opongo porque, mira, me toca tener como pacientes a algunos muy jóvenes, casi adolescentes, artistas,
que llenan el Estadio Azteca, por decir algo, ¿no? Que se enfrentan y se suben a un escenario frente a 60.000, 90.000 personas y enfrentan a las exigencias de sus managers, de sus publicistas, del público, de la empresa grabadora, de la cantidad de gente que los ama y los alaba y los endiosa, y la otra que por las redes los critica porque aman al artista que es competencia, y están sometidos. Esto lo pongo como para iluminar en un lugar muy fuerte, pero esto se adapta a cualquier adolescente. Está sometido a eso, a que cualquiera le haga una crítica y lo hiera en un mensaje de Twitter. Están sometidos a una hiperexigencia e hiperestimulación por parte de las redes, con un mundo que también los exige permanentemente. O sea, mi problema de adolescente, quitemos que me tocó ser adolescente en una época muy difícil de la Argentina, porque fue en plena dictadura militar, con asesinatos, con desapariciones, con torturas. Digo, no a mí, pero sí las veía. Pero digo, por fuera de eso, digamos, yo tenía que ir, tenía que estudiar, tenía que rendir más o menos bien, salía con mis amigos, jugaba al fútbol, tenía mi grupito de rock, digo, hacía una cosa y enfrentaba mi desafío. Hoy los chicos tienen que enfrentar, no es que son de cristal, es que reciben mucho más piedrazos que antes. Hoy la sociedad los obliga mucho más. O sea, mi frustración era no poder comprarme una pelota de fútbol nueva. Los chicos hoy tienen que están acribillados con publicidad de celulares, de relojes, de zapatillas, de cosas, y tienen que tener para pertenecer y tienen que resistir eso. Y bueno, con unos padres mucho más ocupados también. Seguramente no hay una mamá en la casa esperándolo con la comida hecha y la ropa planchada. Mamá viene de trabajar también y tienen que hacer, bueno, yo creo que no es que son de cristal, al contrario, son muy fuertes los adolescentes de hoy. Lo que pasa es que les estamos tirando con una cantidad de estímulos que es muy difícil de procesar. Nos cuesta a los adultos. Los adultos se estresan, tienen crisis de pánico, crisis de ansiedad. Bueno, esto que en un adulto se llama así, lo trasladan al adolescente y le dicen, claro, lo que pasa es que es de cristal, ¿no? Y entonces vos, o sea, ¿cuándo viste a tu padre o a tu abuelo con una crisis de angustia, con un ataque de pánico? ¿Qué pasa? ¿Sos de cristal? No. O sea, los síntomas toman la modalidad del tiempo y la cultura que vivimos. Antes eran otros, hoy son estos, son más difíciles y generan estos síntomas que a veces por novedosos nosotros creemos que devienen de una dificultad del adolescente en enfrentarlos. Cuando no, es la única manera a veces que estos chicos pueden enfrentar tantos estímulos al mismo tiempo. ¿Les estaremos fallando a los adolescentes como padres, como sociedad? Porque como padres siempre fallamos, ¿no? Bueno, un poco más. Sí, oye, mira, yo te digo, si vos querés saber qué tiene de malo alguien, preguntáselo al hijo. ¿Sí? Porque todos van a decir, ¿no? Qué buena persona, qué buena compañera, qué periodista inteligente. Yo si quiero saber qué tenés de malo, le voy a hablar con tu hijo. Dice, che, decime qué no te gusta de tu mamá y en 3 minutos me va a tirar un montón de cosas. Porque eso nos pasa por ser padres y eso hicimos cuando éramos hijos también, ¿no? Digo, los hijos están allí también en su rol para herirnos, para marcarnos fallas, para hacernos sentir impotentes, para a veces decir, no sé qué hacer con este chico, ya no sé qué hacer. Digo, ahí te quiebran, te bajan de la omnipotencia. Entonces, siempre en ese sentido para ellos fallamos. Lo cual no quiere decir que fallemos en todo. Digo, vamos a fallar porque somos humanos, como fallamos en el amor, como fallamos a veces en el trabajo, en cualquier cosa, listo. El ser humano tiene que fallar porque no es perfecto. Solamente que allí hay alguien en los hijos que te denuncia de una manera muy luminosa tus fallas. Sí, cristalina. Claro, sí. Y creo que en cuanto a la sociedad creo que ve en los adolescentes y en los jóvenes, más que nunca, consumidores. Ha encontrado un lugar donde puede estimularlos para que consuman y vuelvan locos a sus padres con que les compren esto, con que aquello. Y entonces, de una manera muy perversa, se apunta a los más jóvenes para estimular esa necesidad de consumo. Y yo creo que eso es bastante negativo. Claro, es que cuando yo oigo estas etiquetas, Gabriel, lo que pienso es que es una autodefensa. O sea, al etiquetar al adolescente como que son de cristal y todo, entonces ya uno se siente con palomita y entonces ya
mentalmente no te obliga como adulto a profundizar. Ya lo etiquetaste, entonces no eres tú, es la generación. Sí, claro, está muy bien lo que decís, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Aunque sea de la misma generación de millones de adolescentes, tu hijo es el tuyo. Sí. ¿Sí? Digamos, y mis hijos son los míos. Hay millones de hijos en el mundo, sí, pero los míos son los míos. Y aunque estén en la misma época, es mi desafío como padre ver qué puedo hacer para acercarme, para ayudarlos, para dialogar, sabiendo que muchas veces voy a obtener respuestas que no me gustan, pero bueno, es con ellos. Entonces yo creo que mal haríamos en justificarnos echándole la culpa solo a la época, que tiene responsabilidad, pero bueno, es la que nos tocó. Un ser humano vive en un lugar y en un tiempo que le impone desafíos que tiene que enfrentar, ¿sí? Visto, la Edad Media era otro, uno salía y te encontrabas con gente que andaba con una espada en la mano y tenías que tener, bueno, hoy son estas. Es la época que nos tocó y lo tenemos que enfrentar como hijos, como padres, como abuelos, como trabajadores, desde el lugar que sea, porque este es el desafío que nos propone la vida. Como padre, ¿con cuál de tus libros nos podrías recomendar empezar? Si nuestro tema en este momento podrían ser los adolescentes. Mira, yo no tengo un libro dedicado especialmente a los adolescentes. Falta. No, pero lo que pasa, pero en el desafío de amar hablo un poco del amor entre padres e hijos. Sí, que es Sí. Por algo escogí eso. Y hablo también de un poco de qué le pasa al adolescente y desarrollo un poco la temática. No sé cómo andamos de tiempo, porque hice una pregunta como más enfocada a cada uno de los títulos de tus libros. ¿Le doy hasta donde nos detengas? Tenemos 3 minutos. Muy bueno. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el desafío de amar. En un mundo que idealiza el amor romántico, Gabriel, usted habla del amor como desafío. ¿Por qué amar resulta más difícil que desear? ¿Qué rol juegan la aceptación y la renuncia dentro del verdadero amor? Un rol muy importante. Desear a alguien es fácil. Basta con verlo. Uno ve a una persona que le gusta y el deseo, el erotismo se pone en movimiento. Uno lo ve pasar y dice que interesante este hombre, que bella esta mujer, según si te gustan los hombres, las mujeres, ¿no? Y ya está, y te quedaste y por ahí sigue caminando y lo seguís mirando, o la seguís mirando a esa persona. ¿Por qué? Porque el deseo se pone en movimiento, es muy fácil, no cuesta nada. El amor, en cambio, es un desafío muy difícil, porque para amar de verdad, más allá de ese primer momento de enamoramiento donde todo parece perfecto y que dura muy poco, rápidamente nos desilusionamos y comprendemos que todos tenemos fallas, incluso la persona que amamos y nosotros como amantes de esa persona. Y entonces ahí empieza el desafío de consensuar, de aceptar lo que el otro no puede cambiar, de aceptar y cuestionarse si uno puede estar con esa persona, porque a lo mejor lo que el otro no puede cambiar a mí me lastima. Y entonces, por muy enamorado que esté, me tengo que ir. No todos los amores merecen ser vividos. Entonces, cuando uno tiene un amor que lo lastima, tiene que aprender a trabajar o para cambiar eso que le hace daño, o tener el coraje de irse aún amando. El amor es conocimiento del otro. El amor es renunciar a cierto poder que tengo sobre el otro porque me ama. Renunciar a utilizar ese poder para dañarlo, para herirlo. Porque si alguien sabe dónde está tu talón de Aquiles, es la persona que amás. Porque te conoce, porque se lo contaste, porque le hablaste de tu historia, de cosas que te pasaron. Y si en la primera discusión que tenés, esa persona te dice, bueno, me parece que yo no soy tu mamá que te pegaba cuando... Pará, no uses eso que me duele tanto y te conté en mi contra. Entonces yo creo que el amor implica un gesto el amor sano, ¿no? Un gesto de nobleza, de renuncia, de entrega y también de conservación del amor propio. Decirle es hasta acá, te amo mucho, pero esto no. Es realmente todo un desafío armar un vínculo sano. El amor es una relación muy incómoda porque todo el tiempo te tiene trabajando. El deseo fluye, ¿sí? Cuando el deseo y el amor se unen en esa llama doble, como diría don Octavio Paz, ¿no? En su libro maravilloso, justamente habla de esto, en esa llama doble entre la pasión y la ternura, ahí uno está casi frente al acto más milagroso del mundo, porque cuando el amor es sano,
es lo más parecido a un milagro que vamos a alcanzar los seres humanos. Hay crisis en las relaciones de pareja, hay más divorcios, hay más separaciones por una falta de compromiso o por una falta de comprensión de esto que estás diciendo. Mirá, o a lo mejor por una posibilidad de valorar más y cuestionarse más. ¿Qué quiero decir con esto? Tuve una paciente que vivió 70 años al lado de su esposo y cuando se murió no supo decirme que le gustaba de él, ni por qué lo amaba. Pero bueno, se había casado, había que quedarse. Yo creo que hoy tenemos también más permisos para decir, bueno, este amor que este tiempo me sirvió ya no es bueno para mí, ya no me hace feliz. Entonces también tenemos otro coraje para interrumpir e intentar de nuevo, ¿no? Es cierto lo que decís, por ahí esto hace que, y los estímulos permanentes y la facilidad del Tinder y todo lo que está dando vuelta hacen que a lo mejor uno pelee poco para construir un buen amor. Y yo siempre trabajo mucho eso con mis pacientes. Cuando hay un amor que vale la pena y veo que van a abandonarlo solo por comodidad o porque no tienen ganas de luchar, trabajo mucho eso. Ahora también cuando veo a alguien que está en un vínculo donde ya no es feliz, también trabajo mucho para que si puede se baje de esa relación. Gabriel, pues muchísimas gracias, ya nos están haciendo que ya se nos acabó el tiempo, es una lástima. Podríamos continuar esta conversación más adelante por Zoom. Ojalá. Porque tengo muchas cosas, mira, o sea, te hice 3 de toda mi lista de preguntas. Me gustaría continuar, me gustaría a lo mejor profundizar en algunos temas. ¿Cómo no? Más adelante pido una favor. entrevista por Zoom. Te agradezco mucho. Por favor, gracias, va a ser un honor. Gracias por haber estado en los libros de esperanza y estamos en contacto. Hecho, gracias a vos. Gracias a ti.